diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña, si parece imposible, ten la seguridad, conmigo todo es posible. Hola, bienvenida a este Blog de la Fe, presentado por el Centro Familiar Cristiano Roca de la Eternidad, ubicado en la colonia Valles del Sol, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. La sociedad está experimentando cambios dramáticos en su vivir cotidiano. La violencia se ha apoderado de las comunidades, de las calles. Aún en los centros comerciales podemos ver que a cualquier hora del día son escenario de esta violencia. Los asaltos, secuestros, asesinatos, narcotráfico, balaceras. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Dónde han quedado esos valores morales que deberían de llevarnos a una convivencia sana y de respeto como individuos? Hoy hablaremos sobre la pérdida de identidad como una de las causas detonantes de la violencia que estamos enfrentando. Pues tenemos como invitado a nuestra amiga Lourdes Celestino, quien con su experiencia nos va a hablar acerca de la problemática que estamos enfrentando. Bienvenida. Gracias por invitarme a compartir este tema tan interesante. Realmente la pérdida de identidad es una de las causantes de la violencia que estamos viviendo. Como todo ser vivo, los seres humanos estamos inmersos en un ecosistema. Cada ecosistema, los seres vivos reciben su sostenimiento, cuidado, alimentación, sostenimiento, y ellos también aportan a este ecosistema para que haya un sano equilibrio. Pero la base de nuestro ecosistema, que es la sociedad, es la familia, el núcleo, de donde todos aportamos a la sociedad lo que recibimos en ella o nos faltó. Okay. Entonces, parte de la causa de la violencia que estamos viviendo es porque tenemos padres o familias disfuncionales. La gran mayoría de las veces así lo es, Javier, pero no quisiéramos acusar a los padres que ya hemos criado hijos, nadie nos enseña a ser padres, más bien quisiéramos enfocarnos a los padres que aún tienen hijos en formación, niños, adolescentes, jóvenes, y quisiéramos que les sirvieran estos consejos. En primer lugar, los padres tenemos el deber de ayudar a nuestros hijos a conocerse a sí mismos. Siempre se nos ha dicho, o antes se nos decía, que nosotros teníamos en nuestras manos como padres a nuestros hijos como si fuera una barro que podemos ir moldeando y dándole la forma para plasmar en él la imagen que nosotros quisiéramos, o incluso a veces nuestra misma deseo del que tuvimos de alcanzar, plasmarlo en nuestros hijos. Entonces, esa es la idea general que se maneja en relación a la educación de los hijos. Antes así se nos decía, ¿verdad?, que eran moldes para nosotros darles forma, pero lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, en su camino, el que tiene determinado por Dios. Cada ser vivo cuando viene al mundo viene equipado con un conjunto de capacidades, de talentos, una manera diferente del otro de percibir y de entender el mundo que lo rodea. Entonces es deber de nosotros los padres ayudarlos a conocerse quiénes son y cómo son nuestros hijos. No se dará un conocimiento automático, nos requerirá que invirtamos tiempo y que establezcamos lazos de amor para irlos conociendo. Cuando así lo hacemos, entonces fortalecemos esos lazos entre padres e hijos y podemos realmente conocer cómo y quiénes son nuestros hijos. Porque no se puede amar a quien no se conoce. Y no son pocos los padres que llegamos a expresar, no conozco a mi hijo, es como un extraño para mí. Entonces el punto es que nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos a descubrir sus capacidades. Así es. El segundo punto es que tenemos que ayudarlos a apreciarse sus propias capacidades. Como ahorita dijimos, necesitamos invertirles tiempo, un tiempo que no nos sobra, pero que nosotros necesitamos encontrar, porque a la larga no nos vamos a arrepentir de haberles dedicado ese tiempo a nuestros hijos. Antes nos decían que un poco de tiempo que tú le des a tu hijo, pero con calidad. Yo quiero decirle a los padres que nuestros hijos realmente nos necesitan y somos nosotros quienes vamos a ayudarlos a formarse. Cuando empezamos a descubrir sus capacidades, el buen padre le proporcionará a sus hijos
las herramientas necesarias para que desarrolle esas capacidades, para lo cual Dios lo ha dotado. La palabra de Dios dice que somos hechura suya, Isaías 64:8, todos somos obra de sus manos. Entonces Dios preparó a cada uno un diseño y es nuestra labor enfocar a nuestro hijo en ese modelo que Dios le dio. Entonces, pues el camino correcto sería enseñarles a que sus capacidades son únicas, que ellos son especiales para Dios y que Dios los creó para desarrollar esas capacidades. Más que si somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces destruimos lo que nuestro hijo tiene, queremos que nos imiten, queremos que imiten a otros que están sobresaliendo, y pues a algunos les gustarán los deportes, a otros las matemáticas, otros serán ordenados, muy organizados, y otros pues desorganizados, sí, pero con mucho talento. Con otro tipo de talento, ¿verdad? Como lo dices tú. A veces oímos que los que son grandes genios tienen desorden, a lo mejor en sus casas son desordenados, pero es a nosotros a quien nos toca ayudarlos, enfocarlos en el modelo que Dios le dio. Les enseñamos a apreciar sus propias capacidades cuando nosotros mismos se las hemos estimulado, se las hemos apreciado. No solo observe a su hijo, ayúdelo, dígaselo, hágaselo saber, él es único, especial, auténtico, no es una copia de otro. Entonces lo que debemos hacer es formar talleres para padres, porque hoy más que nunca los muchachos están experimentando una crisis de confianza y muchos de ellos están creciendo creyendo que sus padres no los quieren. Eso es importante lo que dices, Javier. Muchos jóvenes crecen con esa idea, porque a nosotros nos corresponde estimularlos a que se conozcan a sí mismos. Esa falta de apreciación de sus propias capacidades a menudo que le trae problemas al joven, que lo hacen llegar a las drogas, son preludio para la violencia, para que lleguen, incluso vemos estos modelos, jóvenes que se tatúan de pies a cabeza, que laceran sus propios cuerpos, que se perforan, ¿verdad? Incluso escuchamos que aún los genitales, y son conductas que pueden llegar incluso a relacionarse con la muerte y con perversiones, con ritos satánicos. Es por ello que hoy tenemos una verdadera crisis de identidad en nuestros jóvenes. Así es, Javier. Y esto, como ahorita decíamos, que es preludio para la violencia. A veces nosotros somos los que, en vez de construir la vida de nuestros hijos, la destruimos con la crítica. No nos gusta lo que a ellos les gusta, no se someten a nuestro modelo, nuestro ideal, ¿verdad?, que tenemos del hijo modelo. Pero un joven que lo estamos criticando continuamente, o un niño, él crece con problemas de identidad y a la larga tiene baja autoestima. Cuando un joven tiene baja autoestima, pone barreras, levanta barreras o usa caretas para esconder lo que hay dentro. No le gusta lo que hay dentro porque no le hemos enseñado a apreciarse a sí mismo. ¿Y cómo lo haríamos si a veces nosotros mismos no lo conocemos? Por eso no podemos ayudarlos, sino hemos pasado tiempo con ellos para descubrir quiénes son. Entonces es ahí donde se dan los patrones de conducta imitados de otras personas. Sus pensamientos, son comentarios de otros, sus pasiones son pasiones de otros, los otros quieren y que consigan. Muy pocos de ellos son en verdad, en forma genuina, pueden serlo, y muy pocos en realidad saben quiénes son. Es la realidad. Primero porque muy pocos saben quiénes son, por eso no llegan a alcanzar sus metas, porque no se conocen. Y en segundo lugar, Javier, porque vivimos en un mundo que es intolerante a la individualidad. Es un mundo que nos presiona a ser homogéneos, todos iguales, un modelo, un patrón. En una ocasión la escuché comentar sobre una ilustración de las cotorras, no sé si... Sí, las cotorras y las águilas. Bueno, estas son una metáfora, vamos a decirlo así, que son dos aves, ambas, pero son muy diferentes. Y quisiéramos decir que hay personas que podríamos comparar con las cotorras y otras con las águilas. Las personas que compararíamos con las cotorras son como ellas, les gusta estar en un mismo lugar, en la misma jaula, en armonía ellos, mutuamente
de aceptarse mutuamente, de darse elogios, de ser admirados, comen las mismas semillas que otros les proveen, no buscan su propia comida, les gusta lo que es seguro, lo que no implica riesgos, lo predecible. Y pocas veces lo vemos volar. ¿Y las águilas? Y las águilas es todo lo contrario. Las águilas no hay nada predecible en ellos. Les impulsa su energía interna para buscar, para descubrir, para lograr sus metas. Las personas que identificamos como águilas son personas que están contentas con el lugar que ellos tienen en el mundo, el lugar que Dios les ha puesto, con su personalidad, con sus capacidades. No sienten presión para obtener el modelo que otros esperan de ellos. Son genuinos, buscan sus propios ideales y los consiguen. Entonces, tener identidad personal es tener la capacidad de establecer y mantener límites personales. Claro. Que verdaderamente tengamos esa certeza de levantarnos por la verdad, aunque para todos los demás no encuentren ese valor de lo que deben hacer y no lo hacen. Así es, Javier, son personas que van a buscar y conseguir lo que ellos quieren. El punto es que como padres tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hijos a conocerse a sí mismos, a apreciarse a sí mismos, saber quiénes son, sentirse a gusto con quiénes son. No solamente les hagamos saber que son importantes, digámoselo, recalquémoslo, son únicos, son creación de Dios. Salmo 139 dice que somos hechos por la mano de Dios y tuvo cuidado de cada cosa que se formó en nuestro cuerpo. Joven que nos escuchas, señorita que nos escuchas, yo quiero decirte que antes que tú te formaras en el vientre de tu madre, Dios pensó en ti y te ama, porque Él te diseñó. Él diseñó un plan para tu vida y Él quiere que tú seas feliz. Él sabe, dice la palabra de Dios, sabe cómo es tu personalidad aún, Él la diseñó. La palabra de Dios en Salmo 139 nos dice que Él tuvo cuidado que se formara cada parte de tu cuerpo en el vientre de tu madre. No solo allí, sino dice que antes que tú te formaras, Él escribió en su libro cómo quería que tú fueras. Y yo quiero decirte que Dios te ama, que si tú estás sufriendo, que si sientes rechazo, crees que nadie se da cuenta que existes, piensas que nadie te entiende, Dios te entiende. Él tiene cuidado de ti. Él te ama porque Él te formó y Él quiere que no te pierdas la oportunidad de llegar a ser la persona que Dios pensó que tú fueras. Muchas gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en estos momentos. Hemos llegado a la conclusión de este programa, pero nos gustaría escuchar sus comentarios, sus preguntas acerca del tema que hemos desarrollado. Igualmente que nos gustaría que nos acompañaran en nuestro próximo tema a desarrollar, Rompiendo Paradigmas. El Centro Familiar Cristiano Roca de la Eternidad les da las gracias y que Dios les bendiga. No me hace falta nada, 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 nada. Y ahora sé quién soy y la razón por la que estoy en este mundo. Dios me dio a mi vida un valor.